pero no callarnos la verdad, eso sí que no. ¿Qué dice? Kilecha Hashem ojalti. Dice, sino que a ti Hashem estaré esperando. Atata ane Adonai Elohai. Tú responderás, oh Hashem Elohim mío. Tú responderás. Aquí estamos viendo una vez más la total sumisión a lo que había escrito antes de venir a esta tierra. Total sumisión, que ya lo hemos visto, si un rey de carne y sangre no echa para atrás sus decretos, ¿cómo se nos puede llegar a pasar por la mente que Dios decretó lo que se tenía que hacer en su sacrificio y luego se iba a retractar? Imposible. Cuando desde el principio Él le hizo las promesas a Abraham, ¿qué fue lo que pasó allí? Le mandó a partir los animales por la mitad y solamente pasó Hashem por en medio de los animales partidos. Eso significa que si era necesario su propio sacrificio para que aquello que había prometido se diera, pues lo iba a hacer. Y no dejó nada dependiendo de Abraham. Este razonamiento lo encontramos en el autor de la carta a los Hebreos cuando dice que Dios, no teniendo nadie mayor por quien jurar, porque evidentemente no lo iba a ver, no se echó a un lado y dijo, bueno, Abraham, entonces pues no hay nada que hacer, lo dejamos así. No, juró por sí mismo. Juró por sí mismo, y como bien lo dice en otra parte, aquel que juró es fiel para cumplir. Fiel es el que prometió. Todas las promesas en él son sí y son amén, verdaderas. Todo lo que él prometió no era poesía. Y por eso se aseguró. Y yo creo que de las demostraciones que él había hecho a Abraham respecto de que iba a tener un hijo, de que iba a ser como su semilla prometida como las arenas del mar y todo esto, luego demostró cómo salvó a Isaac, cómo iba a venir en lugar de Isaac y todo lo demás. Pues ahí está clarísimo. Iba a ofrecer su propio cuerpo, si así fuese el caso, y como lo hizo, para asegurar todo lo que le había prometido. E insisto, nadie había hecho mérito para algo así, ni Dios podía ser obligado por nadie a hacer algo así. Él es el único que se enlazó a sabiendas y con todo el poder, evidentemente, con los dichos de su boca, cosa que nosotros no podemos hacer. Lo tenemos prohibido, ¿no? No te enlaces con los dichos de tu boca. Pero él sí, él se puso a hablar, porque lo que estaba hablando, cada declaración que Hashem hacía tenía que ver con todas las acciones necesarias para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Por eso se dedicó como a leer toda una lista de actividades y de acciones que era necesario hacer. Y como he dicho en alguna clase, de algunas de mis clases de mi trabajo, digo a los estudiantes, ahora entendemos mejor por qué Yehoshua mismo cuando estuvo aquí ratificó el estado completo de la Torá cuando dijo que no pasará ni una yud ni un kotz de la Torá hasta que todo exista. Porque desde el mismo capítulo 1 de Génesis hay cosas escritas allí que todavía no existen. Como lo he dicho, ¿cuáles de ellas, por ejemplo, capítulo 1 y 2? Una de ellas, para que la tengamos clarísima, es que tiene que llegar el día de Shabbat, aquel Shabbat futuro, en que ya no haya tarde ni mañana. ¿De acuerdo? Ese es el día profético cuando dice que no será de tarde ni de mañana o de noche ni mañana. Ese es el día de Hashem. No tiene nada que ver con la luna, que han salido diciendo cosas, que la luna medio oscura, que la luna no sé qué, que ese es el día que no se sabe en alusión, por ejemplo, a Yom Teruah. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con aquel día en el que ya no haya más tiniebla. Cada día de la creación, ténganlo presente, y cada cosa que Dios puso en orden en la creación, era una victoria tras otra contra las tinieblas, hasta que llegó el Shabbat y ya no hubo más tiniebla. El día del Shabbat es el único del cual no se dice y fue la tarde pero fue la mañana. Ya no hubo más tarde, ya no hubo más oscuridad que vencer. Al final solo era Shabbat. Y por eso en la tradición judía al mundo venidero se le llama el mundo que todo él es Shabbat.
Así que imagínate, si hay cosas desde el primer y segundo capítulo de Génesis que todavía no existen, ¿cómo se nos puede ocurrir quitar una letra que desarma una palabra que desarma un verso que desarma un libro, pensando que es que ya Jesús cumplió la ley? Es que todavía no existen cosas que Él ha prometido desde Génesis. Por eso no se puede rodar, no se puede quitar. Tiene que estar el testimonio completo, ¿de acuerdo? Tiene que estar allí, dando siempre el anuncio de la victoria sobre las tinieblas.